Muy buenos días, amados hermanos, amigos que nos escuchan. Gracias. En esta mañana damos al Señor por este nuevo día y la oportunidad de compartir su palabra. El devocional en esta mañana se titula Él es poderoso. Y el texto lo encontramos en Efesios 3:20, que dice así. Vamos a leer el 21 también. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias en esta mañana, Padre amado, por esta nueva oportunidad de meditar en tu palabra, y pedimos que tú, Señor, nos asesores en todo para que las palabras sean las necesarias para nuestra edificación, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la lectura en esta mañana, hermanos. Tal vez siente usted que en momentos de santa confianza y acceso ha pedido cosas grandes de Dios, cosas que solo le pediríamos al gran Rey. Y sin embargo, su petición se ha quedado corta en alcanzar el fondo de la capacidad divina. Nuestra mejor oración, la oración más confiada y atrevida, tiene sus límites. Está limitada a veces por nuestro sentido de necesidad. Escasamente sabemos lo que queremos. Debemos ser enseñados a orar en cuanto a lo que hemos de pedir, o nunca nuestras peticiones serán correctas. Malinterpretamos nuestra condición espiritual. El hambre de nuestra alma no es suficientemente fuerte. El pecado le ha quitado la agudeza a nuestro apetito espiritual, y por lo tanto nuestras oraciones sufren estorbo. Pero bendito sea nuestro Dios. Él no está limitado por nuestro sentido de necesidad. Su invitado pide agua y vino, y él le prepara un banquete. ¿Hay alguna promesa de Dios que algún hijo suyo entiende perfectamente? Existe en las promesas un significado no entendido plenamente, una amplitud, una extensión, una profundidad y una altura que no han sido logradas todavía. Dios condesciende a usar el lenguaje humano, y para nosotros las palabras pueden significar plata, pero Él les otorga un significado de oro. Él nunca quiere decir menos de lo que dice, y siempre quiere decir mucho más de lo que nosotros pensamos que dice. Magnifiquemos al Señor por esto. Su poder para bendecir no está limitado por nuestra capacidad de comprender la bendición de Dios. El énfasis de su promesa en esta escritura es que Él puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Reúna todas las peticiones que ha hecho, pónganlas en un montón, y encima sobrepone todo lo que ha pensado en relación con las riquezas de la gracia divina. ¡Qué enorme montaña! Colina sobre colina, como si estuviéramos sobreponiendo las cumbres alpinas para construir una escalinata o la escalera de Jacob que suba hasta las estrellas. Continúe, siga adelante. No es la torre de Babel la que está construyendo, y su cúspide no llegará hasta el cielo. No importa cuán alta sea esta pirámide de oraciones, la capacidad de Dios para bendecir es todavía más alta. Él sobrepasa todas las bendiciones que se puedan imaginar, que sean útiles y benéficas para nosotros. Él es poderoso para hacerlo todo mucho mejor de lo que pedimos o entendemos. Y dice la oración: oh Señor, ayúdame a comprender esto. Dame fe para hacer lo propio, para luego magnificarte y adorarte. Amén. Hermosa
la lectura de esta mañana. Realmente pues ha sido muy elocuente, muy preciso, muy exacto nuestro hermano al explicar esto, y creo que no habría mayores dificultades para comprender este texto, pero lamentablemente pues siempre hay algunos que interpretan mal las escrituras, y este versículo o estos dos versículos, específicamente el versículo 20 de Efesios 3, ha sido objeto también de mala interpretación bíblica, aunque realmente está todo bien claro, ¿verdad? Que Pablo está haciendo referencia a la capacidad, al poder que Dios tiene para hacer cualquier cosa. Y para hacer cualquier cosa al punto que supera nuestras expectativas. La capacidad, el poder de Dios para obrar no tiene límites. Y de ese poder es que el apóstol está hablando aquí. Digo esto porque muchas veces, o en algunas ocasiones, quizás no muchas veces, he escuchado a una persona que ha dicho que aquí en Efesios 3:20, cuando dice que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y después dice, según el poder que actúa en nosotros, algunos han querido decir al texto que este poder se refiere al poder de la fe en el individuo, en el creyente. Pero nada más lejos de lo que significa realmente el texto. No se está hablando aquí del poder de la fe que yo pueda tener y que va a hacer que Dios haga las cosas mucho más abundantemente de lo que yo puedo pensar. Se trata del poder de Dios que actúa en mí. Tanto el contexto del pasaje como las palabras, o la palabra, porque la única palabra griega que se usa aquí es la misma. Cuando dice que Él es poderoso, dice que el Señor es dunameo. Y cuando dice el poder que actúa en nosotros, dice el dinamis. Es la misma raíz, es la misma palabra. Y si nosotros leemos un poquito más arriba, también dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea, el ser fortalecidos con el poder de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que va a hacer posible que Dios sobrepase nuestras expectativas en nuestras oraciones. Al Él responder nuestras oraciones, a Él darnos más allá de lo que nosotros podemos imaginar o concebir, eso es una manifestación del poder de Dios en nosotros. Pero no es el poder de la fe en el creyente, es el poder de Dios que supera toda expectativa humana. Es el agente de la obra que se va a efectuar. O sea, es el motor impulsor, lo único que hace posible que las cosas se den mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, es el poder de Dios. Un poder que actúa, un poder para obrar todo sin ningún límite. No solo se manifiesta el poder de Dios en este contexto, hermanos, de las oraciones y de las expectativas superadas, sino también que en otras partes de las Escrituras podemos hacer nosotros mención de que este poder, por ejemplo, se manifiesta en el servicio. Cuando el apóstol Pablo habla de las obras que él había realizado, ahí en Romanos 15:19 se usa la frase potencia de señales, y él dice cómo Dios había obrado a través de él en su ministerio potencia de señales. Es el poder de Dios manifestado cuando se hacen señales, se hacen milagros. El poder de Dios que nos capacita para servirle a Él, como en la parábola de los talentos. Este poder aquí se traduce como capacidad
la capacidad que es divinamente otorgada a nosotros para servirle. Y con esa dádiva que Dios nos da, con esa capacidad que Dios nos da para hacer su obra de acuerdo a nuestros dones y talentos, entonces el poder, la capacidad que Dios nos da se manifiesta en el servicio. Es el poder, la capacidad que tenemos para vivir la vida que a Dios agrada, porque es en el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos ser fuertes, es en el poder del Espíritu Santo que podemos ser santificados y podemos vivir en una vida por encima del pecado. Pero nada tiene que ver con una fe poderosa que actúa en mí y que entonces en condición o en relación a esa fe es que Dios va a obrar. Eso es una mala, pésima interpretación de este versículo. El poder de Dios no es el poder de la fe que actúa en mí. Es el poder que actúa poderosamente, valga la redundancia, sin límites, para darnos y superar nuestra imaginación, nuestras expectativas con creces, porque es el poder de Dios. El hermano usa figuras hermosas aquí, y usted pudo haber escuchado de las montañas, de oraciones, de situaciones que nosotros ponemos allí en las manos de Dios, y por mucho que nosotros estemos pensando de cómo va a ser solucionado el asunto, el Señor nos deja cortos. Así que les animo a todos ustedes que están orando por alguna petición, está esperando una respuesta de Dios, pues póngase y prepárese para que Dios les responda superando sus expectativas. Y si usted está esperando un trabajo ordinario, uno más, Dios le puede sorprender con una fuente de trabajo y de ingresos que jamás usted pudo imaginar. Quizás usted está pidiendo alguna otra cosa, no importa la que sea, Dios puede superar con su poder en nosotros esas expectativas. Así que no se desanime. Si no ve nada todavía, sígale creyendo a Dios, porque Él es fiel. Él no lo va a dejar en vergüenza. El Señor cumple sus promesas. Y nada más el deseo de Él está en eso, en que su poder se manifieste a través de nosotros. La dinamita de Dios. De ahí viene la palabra castellana, dinamita, el dunamis de Dios. Es algo que se manifiesta a veces explosivamente, de una manera extraordinaria, sorprendente, con una manifestación tremenda del poder de Dios, cuando las situaciones a veces son imposibles, cuando parece que ya no hay nada más que hacer, entonces el dinamis o el dunamis de Dios se manifiesta allí, superando todas nuestras expectativas, dejándonos cortos, aun cuando quizás ni mucha fe tengamos, pero Él actúa por medio de su poder. Solamente recuerde aquel hombre que estaba sentado a la puerta del templo de la Hermosa, un hombre cojo que no podía caminar. Y vinieron Pedro y Juan, que pasaban por allí, iban para el templo, y aquel hombre esperando una limosna. Pedro y Juan le dice: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Yo les pregunto, ¿tendría alguna fe aquel mendigo, aquel cojo, para su sanidad? Ni siquiera esperaba que le fueran a dar la sanidad a su cuerpo. Simplemente esperaba una moneda. Pero el poder de Dios que actúa por medio de los otros, en este caso Pedro y Juan, hizo posible que este hombre se levantara y comenzara a dar brincos de gozo. No se desespere, hermanos, no pierda la fe, porque Dios le va a sorprender si usted persevera creyéndole, porque Él es fiel y no puede negarse a sí mismo. Que el Señor me los bendiga grandemente en este día,
y que el poder de Dios les siga sosteniendo y guardando en santidad, en fe, en servicio a Él. La paz de Cristo sea con todos ustedes. Vamos a orar. Una vez más, bendito Señor, gracias te damos por la verdad de tu palabra. Esta verdad hermosa expresada a través de esta doxología o este cántico, Señor, del apóstol Pablo, donde nos dice que tú eres poderoso, Señor, para actuar de tal manera en nuestras vidas que nos sorprendas, superando todas nuestras expectativas. Que no hay límites para ti, Señor, que tú puedes hacer cualquier cosa que desees hacer, porque nada ni nadie puede ponerte límites. Los cielos de los cielos no pueden contenerte. Y en esta mañana yo te pido que tú fortalezcas en fe a cada uno de mis hermanos que está esperando las respuestas a sus oraciones, esperando un empleo, esperando un toque de sanidad, esperando una restauración de su vida o de su familia o cualquier otra situación, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que ellos sean fortalecidos en su ser interior por este poder sobrenatural, este poder grande y único que es el poder tuyo, Señor. Que nada ni nadie los pueda apartar del amor tuyo que es en Cristo Jesús. Que nada ni nadie pueda hacer que ellos se retiren, Señor, y mengüen en la fe y desistan en alguna manera de sus propósitos, sino que se aferren a ti y a tus promesas eternas en Cristo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta mañana, Padre. Te rogamos que seas con la hermana Mariquina, que cumplió años el domingo. Bendice su vida, Señor, grandemente. Padre amado, que esta ancianita pueda seguir viendo la gloria tuya en su vida. Gracias por su ejemplo, Señor, por su fidelidad. Así, Padre Celestial, a cualquier otra necesidad de tu pueblo en esta mañana, yo te ruego que tú les sorprendas a todos respondiendo con creces sus oraciones. Guárdanos muy cerca de ti en este día. Te lo pedimos humildemente en el nombre y por los méritos de Jesucristo. Amén. Que Dios me los bendiga, hermanos. La paz de Cristo sea con todos. Amén.